desarrollo es mucho más de lo que creemos. Es la célula básica de la sociedad y es, por lo tanto, el centro de la vida en comunidad. Es el espacio de socialización humana y de la acción colectiva. Ahí aprendemos a vivir juntos, pero sobre todo también aprendemos a tener un sentido de pertenencia, de identidad, de apropiación de una imagen de futuro, armonizando las expectativas, las necesidades de la comunidad y, por lo tanto, creando un pensamiento común. Es el espacio y la escala básica, germinal del desarrollo. No podemos pensar en desarrollo si no contamos con la célula básica de la sociedad, que son los territorios. Y por lo tanto, el territorio viene a ser el pilar del andamiaje complejo que moviliza las fuerzas locales y externas para llevar a cabo el anhelo del sueño común, que es esencial para construir nuestro desarrollo. Sin embargo, nos hemos concentrado en impulsar el bosque, pero no hemos tomado conciencia de los árboles. No podemos tener un gran bosque sano, fuerte, creciente, si nuestros árboles están débiles. Por lo tanto, el enfoque general de desarrollo ya no funciona, está agotado. Y prueba de ello es esta muestra que les voy a dar. Este es el último estudio que ha hecho la CEPAL y el ILPES sobre disparidades territoriales por concentración del PIB. Y ahí vemos países de América Latina que somos lamentablemente los más desiguales del mundo, pero sobre todo por la desigualdad territorial. Y con tristeza vemos que es Panamá. Esta línea de arriba es Panamá. Aquí están los otros países. Ven ustedes aquí, Panamá es la línea rosadita. Miren, Panamá no solamente persistentemente viene desde el año 2003 hasta el año 22 que se ha medido en una línea ascendente de desigualdad territorial. Y los otros países de América Latina parecidos, pero miren, la mayoría tienen una tendencia a la baja. Están tratando de corregir este fenómeno. Y si lo vemos, miren, todos estas columnas verdes es América Latina versus los países de la OECD. Miren la desigualdad territorial que tenemos y nuevamente Panamá encabezando la lista. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que cambiar el enfoque de desarrollo. No podemos seguir concentrándonos en el bosque, tenemos que ir a los árboles. Y por eso es que el desarrollo inclusivo y sostenible es que tiene que abarcar a toda la sociedad, a todos los territorios. Y de ahí, por lo tanto, es que nos basamos en el desarrollo territorial. Y también aquí quisiéramos entender un poquito de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo territorial. Estamos hablando del espacio socialmente construido, conscientemente construido por un grupo humano cohesionado con capacidad de elaboración de una imagen colectiva de bien común, sentido de pertenencia y despliegue de los medios necesarios para alcanzar los objetivos conjuntamente acordados. Y estoy tratando estos temas no por mero placer de compartir algunas ideas, sino porque aquí nos vamos a ir viendo reflejados los gobiernos locales de cuáles son nuestras responsabilidades de ir creando ese sentido común, ese sentido de colectividad que es la base para nuestro desarrollo. Y entonces este enfoque colectivo de lo común es lo que permite ser agentes de transformación local con coaliciones sociales entre agentes públicos y privados por el bienestar del colectivo. Y aquí obviamente entra el rol y el papel de los gobiernos locales. Es la institucionalidad con visión común, participativa y colectiva, de colaboración, coordinación y reciprocidad para establecer las alianzas estratégicas multisectoriales y multinivel, porque aquí tenemos que ver que el gobierno nacional es sectorial, pero el gobierno local es multidisciplinario. Es decir, ahí la vida cotidiana, esa célula básica de la sociedad, ahí pasa todo, sin diferenciar en una familia qué es educación, qué es salud, todo va pasando junto.
es una realidad multisectorial. Entonces, es importante que los sectores y los niveles, gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno distrital, corregimientos, todos estemos de la mano hacia esa visión común. Ahora, qué fácil decirlo, el tema es cómo lo logramos. ¿Será posible o es un sueño? Entonces, de ahí es que entramos al tema de la identidad productiva. Y aquí nuevamente quisiera pedirles que hagamos una pequeña abstracción y pensar un ratito qué entendemos por identidad. La identidad, muchos dirán, bueno, es mi nombre, es mi profesión, es el club deportivo que me gusta, esa es mi identidad. En realidad la identidad es el conjunto de características, rasgos, valores, creencias y elementos que hacen que una persona sea única, se reconozca a sí misma y sea reconocida por otros. Y aunque parezca mentira, somos más de 8.000 millones de habitantes en el mundo y cada persona es única, es particular. Puede ser que tengamos un mismo nombre. En otros países hay personas que se llaman igual que yo, Susana Pinilla, pero seguramente no tienen mi edad, no tienen mi nacionalidad, quizás pues tienen otra cédula de identidad, pero además antropométricamente probablemente son distintas a uno, en tamaño, en talla, obviamente lo principal, la huella digital. Todos tenemos una huella digital, el ADN. Y por supuesto, ni que se diga si hablamos de los rasgos psicológicos y emocionales. Entonces, si en un individuo todos esos elementos nos hacen únicos, esto también ocurre en los territorios. Nuestros territorios tienen identidad, porque es una mezcla del conjunto de habitantes, de los seres humanos y sus particularidades interrelacionadas, y por lo tanto es la sumatoria de estas identidades individuales y sus denominadores comunes, como la historia que nos une, las creencias, las tradiciones, los símbolos, los comportamientos, valores, orgullos, nuestra música, nuestra forma de bailar, nos hacen particulares. Entonces, es importante que para construir el desarrollo inclusivo y sostenible, es decir, para que todos los árboles estén sanos en este maravilloso bosque, detectemos la identidad, la unicidad y las ventajas distintivas de cada uno de nuestros territorios. Entonces, en conclusión de esta parte, podemos decir que la identidad productiva territorial es la identificación, la autopercepción, conciencia y afirmación de qué somos frente a los otros. Es decir, es el esfuerzo introspectivo de una sociedad, de un grupo, mi distrito, mi corregimiento, mi barrio, que tenemos distintivos a los demás. ¿Por qué podemos ser únicos? ¿Cuál es nuestra particularidad? Ventajas naturales, humanas, construidas para fortalecer nuestra capacidad productiva y aportar a nuestra población y al mundo nuestras particularidades. Es la autoestima, la apropiación y el control de una sociedad o de un grupo, de una comunidad sobre su realidad productiva. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué particularidades tenemos para productos o servicios ganadores en nuestro distrito, en nuestro corregimiento? Y también, ¿qué queremos ser productivamente? Es conocido que Panamá tiene una ventaja única en el mundo, que es su posición geoestratégica. Está en el medio de dos continentes, en el medio de dos océanos y en el medio de dos hemisferios. Pero si además le sumamos que fue el último pedazo de tierra firme que unió los continentes, sus riquezas geológicas de biodiversidad son únicas. Todo eso le da una identidad especial y la gran pregunta es, ¿por qué el territorio panameño, que es la zona interoceánica, cuando todos los territorios gozan de esa misma ventaja de la posición geográfica?
Imagínense, Panamá, a pesar de su pequeño tamaño, 75.000 kilómetros, tiene 3.000 kilómetros de costa, sumando sus costas de tierra y también insulares con los archipiélagos que tiene. Bueno, entonces es importante saber que a nivel de todas las 10 provincias y las comarcas, todas tienen acceso al mar. No es como en otros países donde hay provincias interandinas o metidas en medio de la foresta y de la selva sin acceso al mar. El acceso al mar es muy importante para el desarrollo. Entonces, en los territorios tenemos las oportunidades y ya existen las primeras semillas de nodos productivos y logísticos territoriales que permitirían la extensión del hinterland del canal, porque el canal de Panamá ha caído lamentablemente en una trampa de un hub encapsulado. Ha crecido solamente en sí mismo, en esa zona, y se han creado las propias barreras para su extensión. Ya los puertos, especialmente el Pacífico, no dan para más. Se necesitan puertos aledaños en los territorios aledaños para hacer eficiente el hub interoceánico. Entonces hay que extendernos, crecer hacia los territorios. Y para esto está el ferrocarril, no voy a detenerme en eso porque va a haber una mesa especial. El ferrocarril es el eje integrador de todos los territorios. ¿Cómo tenemos que preparar a nuestros territorios con nuestras ventajas productivas para llenar esos vagones de productos locales de nuestros territorios? Y ahí es que tenemos que poner en valor nuestras riquezas naturales, nuestras riquezas culturales y nuestras riquezas productivas. La cultura, los circuitos turísticos, la agroexportación, las energías renovables, la pesca, marisco, etcétera. Porque Panamá es esto. Todos sus territorios tienen grandes ventajas. Estos son estudios hechos, porque quiero decirles que lo que les estoy diciendo no es fantasía, no es ilusión de una persona que le gusta soñar, es realidades. Y aquí hay instituciones como los centros de competitividad, tanto de la región occidental, central como oriental y Colón, que están haciendo estos trabajos para lograr el impulso de los territorios. Entonces llegamos ya al tema medular, los mapas de riqueza. Como hemos dicho que los territorios tienen identidad y tienen sus riquezas, es importante detectarlas. ¿Las conocemos? ¿Cuáles son las riquezas de nuestro corregimiento, de nuestro barrio? Y como bien decía la directora Roxana Méndez, quizás convivimos con ellas y ni nos damos cuenta que son una riqueza. Como decían algunos intelectuales importantes para algunos de los países, es un mendigo sentado en un banco de oro. A veces no sabemos lo que tenemos a nuestro alrededor y a nuestras manos. Entonces, sobre todo, México de desarrollo. Entonces, la identidad productiva en la práctica es la sumatoria de nuestras ventajas distintivas en riquezas humanas, nuestras personas, historia, uso, costumbres, nuestras riquezas naturales, nuestra especial geografía, tierra, clima, subsuelo, ríos, mares, costas, playas, nuestras riquezas construidas, infraestructuras de conectividad, puertos, aeropuertos, puentes, líneas férreas, almacenes, infraestructura educativa, de salud y las riquezas institucionales, la cohesión social, las alianzas estratégicas público-privadas. La sumatoria de todo esto nos hace tener una especial identidad productiva. Y hay que preguntarnos, ¿para qué es bueno mi territorio? ¿Qué ventajas de riquezas naturales, humanas, construidas e institucionales tenemos? ¿Y en qué podemos ser mejores que otros? De aquí tenemos cómo estas riquezas están empezando a ser medidas por un gran esfuerzo que está haciendo nuestra directora Roxana Méndez en alianza con el INEC. Ya se están haciendo esfuerzos de detectar, mapear y valorar las riquezas, una construcción colectiva de los mapas de riqueza, porque si bien esto está haciendo un esfuerzo público a nivel de la AND, del MEF, obviamente, y del INEC, también es un esfuerzo participativo muy interesante.
y es la base para las decisiones de inversión pública-privada, seleccionando los proyectos que luego impacten en el aprovechamiento y sostenibilidad de las riquezas, con un enfoque pro riqueza que transforma el patrón de desigualdades territoriales y sus profundas causas estructurales. La mejor manera de combatir la pobreza es impulsar la riqueza, así de sencillo. Siempre lo vemos por un lado de la moneda, pero es necesario que veamos el otro. Y así se está trabajando con el INEC y la AND y con el apoyo del MEF en estos mapas de riqueza de cada una de las provincias y de los distritos. Ojalá se pudiese llegar a nivel de corregimientos. Este es un ejemplo, un demo de lo que se ha hecho en el caso de la provincia de Los Santos. Las riquezas agroindustriales, estos son en realidad mapas interactivos, no lo hemos puesto acá de manera interactiva por el tiempo y porque pesa, pero aquí ustedes pueden apretar uno de esos botones y aparece cuál es esa riqueza agroindustrial, cómo se llama, qué nivel de producción tiene, etcétera, etcétera. Toda la información que el INEC puede recluir de los distintos ministerios y sectores va apareciendo en estos mapas de riqueza. Este es el mapa de riquezas productivas y comerciales, por lo tanto está la riqueza agroindustrial, puntos comerciales, hay muchas otras, pero este es un demo. Están las riquezas turísticas y culturales. Por ejemplo, las iglesias y los puntos culturales, miren, Los Santos es una gran fuente de riquezas culturales y turísticas. Está también allá las riquezas turísticas. Luego, las riquezas construidas, infraestructura de sanidad, infraestructura educativa, la infraestructura de conectividad, puertos, tiene el puerto de Mensabé, aeropuertos, la carretera, Belisario Porras y otra. Y todo eso junto es lo que va constituyendo los nodos productivos que tendrán que ser justamente estimulados por el ferrocarril para poder llegar con producción al ferrocarril. Y entonces, la propuesta de fondo es que hay que superar el enfoque pro pobreza. Esto puede sonar duro y yo me incluyo y me autocritico porque en el loable afán de superar la pobreza, hemos involuntariamente creado una mitificación de la pobreza. Pero la pobreza es consecuencia del no aprovechamiento de la riqueza. Entonces, si vamos a tratar de resolver un efecto, una consecuencia, nunca vamos a solucionar la causa. Y de lo que se trata es de justamente crear un desarrollo inclusivo y sostenible, innovando los modelos de desarrollo con el protagonismo de los territorios para impulsar las riquezas, pero también ese es el esfuerzo desde abajo, desde los territorios, desde los gobiernos distritales y provinciales, pero también desde arriba ampliando la inversión pública y privada en los territorios. Y para terminar entonces, 4 conclusiones. La primera, innovar el enfoque y la práctica del desarrollo inclusivo y sostenible, reivindicando a los territorios. Por eso decíamos que ahora ustedes son los protagonistas de la historia, como célula básica de la sociedad y cuna del desarrollo inclusivo y sostenible. Y ahí el protagonismo de los gobiernos locales. Impulsar la riqueza y el desarrollo territorial, detectando nuestra identidad productiva, nuestros mapas de riqueza, las alianzas estratégicas, los proyectos para tener el criterio de seleccionar proyectos en mi presupuesto, que siempre será menor que las necesidades, con el criterio de si me genera producción, empleo, ingresos, mejora condiciones de vida, respeta la naturaleza. Será la base de los presupuestos, aumentando obviamente la inversión pública y privada. Y para terminar, la importancia del fortalecimiento del talento humano. Coincido perfectamente, como bien dijo nuestra directora, cada persona es un cofre de inteligencia, de creatividad, es un tesoro escondido. Imagínense los territorios que somos la sumatoria de esas personas. Si unimos nuestras creatividades con la actitud positiva de crear los mapas de riqueza, pues vamos adelante, y para eso necesitamos formar el talento humano de nuestros gobiernos locales en estas especialidades, porque los seres humanos co-creamos nuestro futuro.
Las cosas que suceden no son casualidad, son producto de nuestras acciones. Entonces, si partimos de un enfoque de escasez, somos pobres, nos victimizamos, bueno, es que yo no puedo salir adelante porque somos pobres. No, cambiamos la actitud, cambiamos el chip, se prende la chispa, como bien dijo la directora Roxana, y entonces vamos a partir de valorar nuestras riquezas, un enfoque de acceso a la abundancia para co-crear un futuro de riqueza y prosperidad. Muchas gracias. Gobierno Nacional, con paso firme.